la gestión del gobierno. Así es, lo has enfocado correctamente. Esto no es de cambiar por cambiar. El tema de fondo es lo que le interesa a la gente, que se pueda cumplir la agenda, las propuestas y los compromisos adquiridos en campaña, que los tienen todas las organizaciones políticas, pero en nuestro caso ya están hasta presentados los proyectos de ley. Y nosotros no somos sectarios, somos pragmáticos. Nosotros queremos aprobar leyes que permitan la reactivación económica, que devuelvan los derechos que han sido vapuleados y vulnerados, que se trabaje en una agenda social que tiene que ver con salud, en este caso eliminación de la tabla de drogas, y que nos dediquemos a lo fundamental, que es la seguridad ciudadana, de los delitos contra la vida, de lo que no deja dormir al pueblo ecuatoriano. Si para eso se tienen que hacer ciertos cambios en quienes presiden las comisiones, porque han entorpecido o porque sus agendas no son las del país, sino las de los conflictos internos dentro de una organización partidista que a nadie le importan, sino solo a ellos, pues bien, pero si se piensa de que la reorganización no solamente de quien preside las comisiones, sino de la integración de las mismas, como un viejo toma y daca, con nosotros no cuenten. Nosotros no somos parte ni de la mayoría que eligió a la vicepresidenta, ni para ese tipo de soquetadas. Pero sí, vamos a temas puntuales que permitan que la asamblea se destrabe, porque ese es el término, que deje a un lado todos estos meses en donde no se ha podido legislar sino para una ley malhadada, mal llamada reactivación económica, que lo que hizo fue poner más impuestos. Y para blindar, bloquear y dilatar la fiscalización, con nosotros no cuenten, así de simple. Viene la consulta, y quiero ligar el tema de la consulta con lo que estamos conversando, abogado Bucanón, porque el destrabar todo este tinglado legal que se armó durante la última década, lo que ha permitido es la impunidad hasta ahora. El propio Consejo de Administración Legislativo impidió por 2 ocasiones, por ejemplo, el juicio político a Jorge Glass, no obstante ya con sentencia de 6 años de cárcel. Igual lo impidió. También se puede destrabar esta conformación del CAL, capaz de que haya gente mucho más patriótica, mucho más apegada a los intereses del pueblo ecuatoriano y permitir justamente la fiscalización auténtica a autoridades del gobierno. Efectivamente, una mayoría del Consejo de Administración Legislativa impidió de forma deliberada de que se juzgue la responsabilidad política del ex vicepresidente Glass, que debió y debe ser censurado, sancionado por un hecho sin precedentes como fue ser la cabeza política del festín estratégico. Lo demás es quererla pasar de agache, y eso no lo podemos permitir. Ni la Constitución ni la ley lo prescribe, y peor el pueblo ecuatoriano. Una vez negaron el juicio sin tener fundamento alguno, porque recordemos que nuestra Constitución establece que para un enjuiciamiento político no hace falta enjuiciamiento penal previo. Y la segunda vez jugaron de tal manera con los tiempos para que obviamente decurra y que el señor se vaya poco más por la ventana, es decir, por fuera de tiempo, porque se cumplió el tema de la ausencia temporal y pasó a ausencia definitiva. Nosotros consideramos que el país necesitaba y necesita un baño de verdad, que el señor comparezca para que se defienda, si es que podía, y que escuche lo que los parlamentarios, en nombre del pueblo ecuatoriano, tenían que esgrimir. Punto 1. Punto 2. La conformación del CAL no se da solamente por simples mayorías o minorías, sino que se da como consecuencia de la conformación de bancadas legislativas de conformidad con la ley, que se inscriben con un programa de trabajo el primer día de sesiones en la Asamblea Nacional, en este caso el 14 de mayo. Nosotros estamos en el CAL no solamente por una coyuntura de votos de mayoría, sino porque somos la bancada del cambio positivo. Nuestros integrantes, los mismos que llegamos, los mismos que nos mantenemos, tenemos una plataforma, tenemos una tesis, tenemos planteamientos, y en base a eso tenemos un representante del Consejo de Administración de la Legislatura. Así que uno es el tema de la conformación y otra cosa es el tema del desempeño. Será la ley
y será el pueblo y la historia quienes juzguen a quien lo ha hecho. Pero le dejo una reflexión. Veo que andan muy preocupados por lo que dicen o opinan los asambleístas en ejercicio de su libertad de expresión y libertad de opinión. Pero no se preocupa las autoridades, en este caso el Consejo de Administración de la Legislatura, no se preocupan por legisladores que no cumplen y desobedecen mandatos legales, no cumplen con sus obligaciones. Les pongo un ejemplo, la Comisión de Fiscalización y Control Político. No solamente que ya sabemos que ningunearon el procedimiento, ellos dicen que es culpa del caldo, entre ellos se tiran la pelotita, cuando son los mismos con las mismas. La ley establece, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece en su artículo 91 que la comisión debe, por resolución, aprobar un informe. El contenido podremos o no estar de acuerdo, pero tienen que elaborar un informe para conocimiento del presidente de la Asamblea, quien debe ponerlo mandatoriamente, no discrecionalmente, a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea. Nada de eso se cumplió en el tema del ex vicepresidente Glass. Lo que he visto que ha llegado por el sistema de correos electrónicos es una carta, un oficio de la presidenta donde esgrime sus teorías, no de la comisión. Para eso sí, no hay sanción, ¿no? Pero cuando uno da su parecer, da su crítica razonada, dura, si es el caso, ahí sí sanciones, para que vea cómo estamos en la Asamblea. Bueno, el tema también se lo planteé el martes último que estuvo aquí el economista Rafael Correa, y dijo que lo que no se han prestado durante 10 años para el show. Te remarqué que bueno, esa falta de show en todo caso ha hecho que su gobierno tenga una mega corrupción, y dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y consecuentemente no estaba de acuerdo con las preguntas que se plantean en la consulta popular, porque cambiaría justamente todo este tinglado o alguna parte de ese tinglado legal que nos han armado para mantener la corrupción o estar ocultándola permanentemente. Pero resulta que dentro del juicio que se sigue Alexei Mosquera, ex ministro de Energía del gobierno de Rafael Correa, ahora el juez está llamando a declarar a Rafael Correa bajo juramento. ¿Cómo usted analiza ya esta situación, teniendo en cuenta que el fiscal es el único que se opone, como se opuso también dentro del juicio de Jorge Glass, el juicio penal contra Jorge Glass, de que Correa sea parte de los que vayan a declarar? El expresidente dice que no se permitió el show, como le llama él, al control político a la gestión de gobierno. ¿Qué se puede esperar de una persona que hizo show durante todos los sábados, durante 10 años, a costillas del dinero del pueblo ecuatoriano? O sea, pues si algo hubo de show, era él, era un show de tarima armado para él. Dos, en su mentalidad autoritaria, en su mentalidad absolutista, pensar que el Congreso, que él decía que era de él, porque recuerden que él se autocalificó como jefe de todas las funciones del Estado, y no lo dijo de ignorante porque no lo es, lo dijo de atrabiliario, que es otra cosa. Entonces, él decía que era jefe de los municipios, jefe de la función judicial, jefe del Congreso. Entonces para él, pues en su mentalidad, el Congreso era una oficina que hacía las leyes que le daba la regalada gana. Entonces pensar que el Congreso, el Parlamento, es un contrapeso del poder para un caudillo de estos quilates, porque comprender que eso no existía. Por eso es que se refiere con ese desdén, por decirlo menos, a la fiscalización de la Asamblea. Segundo, él pues de verbo florido y rápido proclive a las equivocaciones también. O las mentiras. Entre otras cosas, o a la farsa institucionalizada. Y va rematando. Él fue el que dijo pues que ese caso donde estaba el ex ministro no era pues un hecho de corrupción, sino un convenio entre privados. Teoría y frase pues que ha causado el hazmerreír nacional e internacional. Claro, no lo hace de sonso, lo hace porque lo que él ha querido siempre demostrar es que la corrupción en su gobierno son hechos aislados, de alguien que traicionó la confianza, o en este caso, según él, una persona que le hizo un estudio a una compañía, pero que era privado, era un honorario donde nunca apareciera una factura, valga la aclaración. No, señor expresidente. En su gobierno se dio una corrupción sistematizada e institucionalizada, fruto y consecuencia de una serie de medidas que tomó su gobierno, como eliminar informes previos de control de los organismos tendientes a controlar al gobierno, una serie de
adecuaciones legales. Recuerda que entre otras cosas, a través de enmiendas, se pidió que la Contraloría ya no haga ni siquiera auditoría de gestión. Y después nos acordamos por qué. Fueron creando el marco perfecto, lo que los analistas por ahí llaman el andamiaje, el aparataje que permitió no solamente que esto florezca, sino que una vez que salía no pase absolutamente nada. Eso se llama en español, en castizo, impunidad. Entonces, hice mención al hecho de la eliminación del informe previo de Contraloría. Y él lo que respondió fue que por allí se llevaban los recursos, el 3% de cada contrato, para que la Contraloría haga nuevas oficinas, remodele sus edificios, etc. Mire, él puede, pues, durante 3 horas tiene la habilidad de mover la lengua y decir cualquier cosa. Primero, no el 3%. Y segundo, la lógica de eso es que no dependa del presupuesto del Estado. Al final, los fondos públicos son los mismos. Eso es lo que se llama una preasignación. La lógica que la Contraloría, institucionalmente, no nos acordemos del último Contralor, señores. Veamos las instituciones, no las personas. Tenía eso, es para guardar autonomía y no recibir asignación directamente del presupuesto, es decir, del gobierno. Al final de cuentas, le eliminaron eso, que obviamente es un pretexto que utiliza el expresidente, y a la larga, igual tiene que recibir los fondos del presupuesto. Igual sale de la plata de la gente, sino ¿de dónde diablos va a funcionar una institución que en este caso tiene carácter constitucional? Claro, para él, al igual que la Procuraduría, pues son unas instituciones que están ahí adeptas a su gobierno. Porque ellos, y él principalmente, nunca entendió, o nunca quiso entender, o se hizo el gringo, la diferencia entre el partido, el gobierno y el Estado, que son 3 cosas absolutamente distintas. Pero para él, y él sumaba la cabeza, pensaba que era la misma cosa. Sin apartar la mira de la Contraloría, también le consulté respecto a la conformación de esta comisión que el actual Contralor ha conformado para analizar la deuda externa. Y la respuesta es de que eso es una persecución política porque están los mismos de siempre, lo mismo en la partidocracia, empresarios, etc. Y le dije, bueno, ¿qué quería que pongan? ¿A Alex Bravo, a Capaya o a Blas? Y no le gustó la respuesta. Cassette viejo. Ya después de 10 años, ya más o menos uno conoce cómo funciona el software de los caballeros, ¿no? Entonces, uno, la vieja partidocracia, cuando él es la vieja partidocracia vivito y coleando, y ahora con partidos hasta escindidos. Segundo, los mismos de siempre, cuando ellos son los mismos de siempre. Tercero, los nombres. Claro, cuando Eduardo Valencia era parte de su comisión, era bueno. Cuando Eduardo Valencia, un hombre respetado, un hombre socialdemócrata, un hombre que fue un buen gerente del Banco Central, cuando él está en la comisión que no nombra a él, a ella no le gusta. Cuarto, las comisiones que él formaba pasaban 2 cosas. Uno, pues le entregaban el informe y no pasaba nada, porque ya hubo una de estas en el 2007, 2008 y no pasó nada. U otras veedurías que se formaron, no organizadas por él, sino a nivel institucional, por parte de ciudadanos. ¿Sí se acuerda qué pasó? Los veedores terminaron presos. Así es. Entonces, obviamente, pues a un totalitario pues no le gusta ningún tipo de control, ni jurídico, ni institucional, ni peor ciudadano. Sí, eso lamentablemente ocurrió, ¿no? Pero la alternativa que el país tiene hoy en día, abogado Henry Cucalón, es la consulta popular. ¿De qué manera ese voto positivo a las inquietudes que se plantean en ella va a cambiar en parte toda esta historia que se la puede resumir como un denominador común que se llama impunidad? La consulta es un medio para fortalecer la democracia, la institucionalidad, para recuperar derechos vulnerados y para garantizar progreso, prosperidad y libertad. Es un ejercicio de democracia directa, donde el pueblo, sin intermediarios, consigna su voluntad de cambio a través de preguntas. Por eso nosotros insistimos de que uno es ciudadana, no es de políticos, peor de partidos. Y no es una elección de dignatarios, sino que es un acto de decisión que se refleja en preguntas. Y esas preguntas que nosotros estamos por un sí, pero un sí informado y un sí razonado. ¿Por qué? Porque nosotros fundamentamos en que eso va a mejorar las condiciones, no solamente de la democracia en el país, de la participación ciudadana, sino
que las personas, que los ciudadanos se pueden ver beneficiados, porque les conviene a ellos y a su familia, no a los políticos. Los políticos y los partidos debemos apoyar, no debemos tutelar la decisión ciudadana. Nosotros debemos respaldar este acto que es el inicio, no el fin, no hay que caer en la demagogia, es el inicio de un proceso largo y complicado, ¿me explico?, para volver a una institucionalización después que durante 10 años el abuso pues jugó al pepo. Así que, por ejemplo, el tema del Consejo de Participación, que preocupa obviamente a los que tienen miedo de perder sus privilegios. Hablan, y principalmente el expresidente, habla poco más que aquí se va a formar es una dictadura. Habla poco más que ya la democracia se acabó. Dijo por ahí que si él hubiera hecho eso, ya los cascos azules de las Naciones Unidas ya estuvieran en el Ecol. ¿Usted se imagina esa verborrea sin sentido? Miren. Pero dijo también que es inconstitucional la consulta por no tener el informe de la Corte Constitucional. Claro. Cuando se desobedece las leyes, no se despacha a tiempo, sucede esto. Y yo me hago ahorita la pregunta. Ya presenté hace 15 días una solicitud al Contralor. Infórmeme si ya sancionó a los vocales de la Corte Constitucional administrativamente como la ley establece y prescribe por esa negligencia administrativa. Estoy esperando la respuesta. En vez de estar tantos discursos actuando en firme. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al gobierno justamente información sobre el tema de consulta. Asumo que el gobierno, en representación del Ecuador, va a contestar en un párrafo la simpleza que significa sí haber cumplido con los procesos, y dos, nada más puro, nada más democrático que consultarle al pueblo sobre los cambios que quiere, tanto en su carta magna, que es la Constitución, como una ley. Lo antidemocrático es hacer pasar como enmienda una reforma que fue meterle la mano a la confianza del pueblo a través de una enmienda donde 100 personas que no tenían facultad para reformar, solo debían enmendar, hicieron desastres del poder para hacer un traje a la medida del caudillo autoritario. No puede ser posible que 100 personas sí puedan decidir sobre el sistema de elección de un país, como es reelección, no reelección, reelección por no eterna, y que millones y millones de ecuatorianos no lo pueden hacer. No hace falta ser abogado, no hace falta ser político. Hay que querer el país y tener sentido común. Así que esa petición que le han hecho a la comisión, de los que nunca creyeron en la comisión, de quienes la denostaron, la despreciaron, la insultaron, quisieron eliminarla, pues tendrá que tener la respuesta correspondiente. Le consulté el tema al expresidente y lo que él expresó es que cumplieron con la Constitución, con el artículo 441, de que la Asamblea podía tener y tenía la potestad de hacer la enmienda a la Carta. Para enmendar, sí, lo que pasa es que ellos metieron por la rendija, por la chiquita, por la ventolera, temas que no eran de enmienda, temas que eran de reforma, temas sustanciales, temas de fondo, que tienen que ver con la estructura y las instituciones. Esto por no decir que hay un viejo adagio, que es que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Si el pueblo ecuatoriano, en el año 2008, había tomado una decisión con respecto al sistema de elección de sus autoridades y sus dignatarios, como es que exista reelección, sí, por una sola vez, consecutivo no, lo elemental, reitero, no hace falta ser jurista ni abogado, era que para volver a tocar esa institucionalidad sigas el mismo procedimiento, es decir, consultarle al pueblo. Valga la aclaración del retorno de la democracia, todos los temas que han tenido que ver con sistemas de elección, reelección y no reelección, todos pasaron por consulta de referéndum, menos este. Ellos se inauguraron en diciembre del 2015, en el segundo debate, como los primeros que le metieron la mano al sistema electoral constitucional, dándole la espalda a la gente. ¿Cómo va a votar ustedes en la consulta? Todo sí, pero un sí razonado, motivado e informado. No la plancha por la plancha. Parte de nuestro trabajo, de nuestra campaña de concientización a los ciudadanos, a nuestros adherentes, a nuestros militantes y ciudadanía en general. Vamos barrio por barrio, calle por calle. Yo no voy a poner por un cartel con una foto mía, vota así. ¿Y qué tiene que ver eso? Yo tengo que explicarle a mi conciudadano, a mi compatriota, por qué de cada pregunta, en qué consiste,
¿Por qué el cambio? ¿En qué va a consistir el beneficio? ¿Por qué es bueno para la democracia? ¿Por qué es bueno para el país? No para mi partido político, para ellos, para la gente, para los jóvenes. Ese es nuestro trabajo de concientización. ¿Me explico? Eso es lo importante, porque aquí hay algunos que ya piensan que esto es proselitismo barato. Hay una confusión grave con este tema. Ojalá que no le cause mella a un legítimo pronunciamiento ciudadano, a una cara aspiración ciudadana de cambio. La consulta en todo caso es del pueblo. La consulta es del pueblo, la consulta no es de los partidos y la consulta no es del gobierno. El presidente Moreno la convocó. Eso es meritorio, hasta ahí. Pero si nos ponemos con que es el gobierno o que es el presidente, así como puede ser que esté en X condición, positivo o no, mañana también las personas que criticamos con fundamento las diversas decisiones erradas que está tomando el gobierno en política económica, en política exterior, yo también le voy a endosar entonces el no. No es ni el sí por el sí, ni el no por el no. No es a favor o en contra del gobierno, es a favor de la gente, a favor del ciudadano. Gracias al abogado Henry Cucalón, asambleísta del Partido Social Cristiano de Guerrero, por estar aquí en CR, hablando como siempre claro, preciso y conciso respecto de temas trascendentes. Buen día. Gracias a ustedes por la oportunidad. 8 horas 2 minutos, concluye aquí nuestro servicio.